Hola, me llamo Eric Sapp, soy uno de los abogados de la organización Legal Services for Prisoners with Children. LSPC es un centro de apoyo legal. Ofrecemos formaciones, manuales, asistencia técnica y apoyo en defensa para proveedores calificados de servicios legales en todo el estado de California y otras organizaciones que brindan asistencia legal. Nos orientamos al avance de los derechos humanos de personas antes encarceladas, actualmente encarceladas, sus familias, amigos, comunidades y personas con antecedentes penales. Nuestra misión es expandir y proteger los derechos civiles y humanos de las personas en cualquiera de estas categorías en términos de su acceso a la justicia, su reintegración en la comunidad, derechos laborales, derechos de vivienda, condiciones de confinamiento, así como el derecho al voto. Y de eso voy a hablar hoy, de un aspecto de los derechos de votación, concretamente los derechos de voto de las personas encarceladas en el estado de California. Esto será un video bastante breve. Pondré mi dirección de correo electrónico al final para cualquiera que tenga preguntas o comentarios. Y habrá otro video que acompañará a este, que será una sesión en directo sobre los derechos de voto de las personas anteriormente encarceladas en California. Este video en particular que estás viendo ahora está específicamente enfocado en las formas de encarcelamiento en la cárcel y sus implicaciones para la elegibilidad de voto en California. La forma en que va a desarrollarse esta charla es que voy a comenzar hablando sobre el tema de la desinformación y la educación del votante. Posteriormente abordaré en profundidad los derechos constitucionales de los votantes elegibles cuando se encuentran en contextos de encarcelamiento. Procederé a repasar algunos de los estatutos que se refieren al mismo tema. Después voy a hablar sobre algunos esfuerzos de reforma que están pendientes o intentados y derrotados relacionados con la ampliación del registro de votantes y el acceso a la participación electoral en las cárceles. Y por último, voy a concluir con algunas reflexiones sobre la relación entre los conceptos de derechos de voto y los esfuerzos de acercamiento a los votantes y de incentivar el voto. Por consiguiente, si alguno de estos temas no es de tu interés, solo mantente atento porque algo de esto te interesará. Entonces, la desinformación es la difusión de información falsa, independientemente de si hay intención de engañar. Podría ser simplemente un error inocente respecto a los hechos o un incumplimiento inadecuado, pero no culpable, de comprobar adecuadamente la evidencia correcta para las afirmaciones que se están difundiendo en contraste con la desinformación. Acabo de compartir una imagen de un segmento del Wall Street Journal de las elecciones de 2020 que describía el peligro de la desinformación difundida a través de las redes sociales. En ese momento de las elecciones. Y esa misma pieza del Wall Street Journal sobre la desinformación llegó incluso a presentar su propia especie de teoría de conspiración, que era bastante meta, sobre cómo los teóricos de la conspiración estarían difundiendo desinformación sobre una amplia gama de temas, desde la vulnerabilidad de los sistemas a ataques y también desinformación relacionada con la epidemia de COVID en ese momento concreto, todo en esfuerzos por suprimir o influir en el resultado de la elección. Avanza rápido hasta el año 2022 y te encuentras escuchas un informe de noticias desde CBS Space The Nation, donde se trata sobre desinformación
que implica, ya sabes, manipulación intencional, información intencionalmente engañosa, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones. Aquí un reportero describe cómo, citando, el libro de jugadas ruso crea caos y discordia, y esta es una gran amenaza de seguridad asociada con el sistema electoral en este momento. Ahora bien, los dos ejemplos que he mencionado tienen ya algunos años, pero son representativos de cosas que escucharás y leerás hoy en día. Muy a menudo, como actores hostiles o adversarios extranjeros o gobiernos extranjeros que el gobierno de los Estados Unidos considera como un adversario van a interferir en las elecciones y comprometer la seguridad de los resultados. Ahora bien, de ninguna manera es mi deseo poner en tela de juicio la realidad de la interferencia en las elecciones, ni minimizar las amenazas significativas de seguridad que enfrentan los sistemas electorales en los Estados Unidos hoy en día. Sin embargo, creo que también es fundamental mencionar que la mayor parte de la desinformación que observamos en el terreno no se debe a la acción de individuos malintencionados, sino más bien al fracaso colectivo de aquellos que tienen buenas intenciones, por así decirlo, con el fin de informar de manera adecuada y detallada al público sobre todos sus derechos de votación. Y no es sorprendente en absoluto que haya desinformación bastante generalizada, porque la complejidad inherente de las leyes electorales y la sutileza minuciosa de algunas de las distinciones incluidas en las leyes electorales significan que incluso los expertos no siempre tienen del todo claro cuál es la interpretación correcta de las reglas de elegibilidad. Ciertamente, algunos de los expertos más dedicados y bien intencionados pueden no estar educando correctamente al público de la manera más apropiada. Por ejemplo, el sitio web del secretario de Estado de California, a partir de la primera semana de octubre de 2024, tiene información inexacta y engañosa en sus materiales de divulgación para personas afectadas por el sistema de justicia penal. En tu pantalla, si tienes video, verás un folleto distribuido por la Secretaría de Estado de California, titulado Derechos de voto restaurados, con el subtítulo Personas con una condena penal anterior. Y esto también se distribuye en una versión impresa por diversos registradores locales encargados de los procesos de votación, y presenta una combinación de información que es de gran utilidad y precisa junto con detalles que pueden ser inexactos o incorrectos. Comienza indicando de manera precisa los diversos y variados criterios generales que deben ser tomados en cuenta con atención. Por supuesto, si tú eres alguien que es un ciudadano estadounidense, residente en California, de 18 años, no encontrado mentalmente incompetente por un tribunal, y sin cumplir condena estatal o federal por un delito grave. Ahora, es este último punto, en la manera en que lo especifican, que se vuelve problemático. Esto es totalmente correcto. Pero, ya que no siempre resulta evidente o claro para alguien si verdaderamente está cumpliendo una condena de prisión, o cómo llegan los tribunales a comprender este concepto de condena, y también cómo las leyes vigentes lo definen, puede ser problemático. Por ejemplo, el resto de este folleto dice, si cumples con estos requisitos, puedes votar incluso si, y luego tiene viñetas, tienes una condena por un delito menor, y luego, entre paréntesis, un delito menor no te impedirá votar, estás en libertad condicional o supervisión comunitaria. RCS. Ahora, y esos son los únicos puntos que especifican más a fondo. Así que la manera natural de leer esa aclaración, creo, para un lector no familiarizado con la ley electoral, sería la sugerencia de que las condenas por delitos graves no califican como elegibles. Es decir, alguien con una condena por delito grave no va a ser elegible, porque específicamente mencionaba condenas por delitos menores y dice que eso nunca te impedirá votar. Ahora bien, de nuevo, es por completo cierto
decir que un delito menor no te impide votar, pero hay esta categoría adicional de, o algunas categorías diferentes de condenas por delitos graves que aún serán completamente elegibles para votar. Este folleto verdaderamente no deja bien claro eso, en absoluto. En otras palabras, sí, alguien tiene una condena por un delito grave, pero no está cumpliendo una pena de prisión actualmente, sigue siendo elegible. No obstante, eso, una vez más, no se presenta claramente en este folleto. Vamos a revisar otro folleto que está basado en contenido más antiguo de la Oficina del Secretario de Estado y que todavía sigue disponible. Veremos cómo trata el asunto en un momento, pero primero voy a mostrarte la versión en español de este folleto en particular. En realidad, este folleto está disponible en muchos idiomas diferentes. Entonces está la versión titulada Restauración de los derechos de voto. Y verás que en ella se describe detalladamente una sentencia por delito grave, ya sea en una prisión estatal o en una prisión federal. Y luego se comentan los delitos menores, pero sigue sin aclararse más a fondo el problema intermedio o el conjunto de problemas existente, que son las condenas por delitos graves que no se están cumpliendo actualmente en prisión. Ahora tenemos aquí un panfleto que es algo más antiguo y que fue producido, creo yo, alrededor de, o al menos su contenido básico ya existía al menos desde el tiempo de las elecciones de 2022, y esta es realmente precisa. Sin embargo, el inconveniente es que esta aún se puede encontrar en el sitio web de la Secretaría de Estado, pero es más probable que te encuentres con la otra que acabo de mostrarte antes, el de restablecimiento de los derechos de voto, que es engañoso. Y diré en un momento por qué el otro es engañoso, aunque el punto parece ser sutil y fino. Entonces aquí queda claro que podría ser elegible si te encuentras en una instalación de detención local, cumpliendo una condena por delito grave en la cárcel. Ese es el punto clave que falta en el otro folleto, y es precisamente la cuestión en la que la mayoría de las personas tienen dificultad para determinar su elegibilidad o la elegibilidad de las personas con las que están asociadas. Y esa es una categoría especialmente importante, porque a raíz de lo que se conoce como la reorganización a principios de la década de los 2010, muchos de los castigos por delitos graves que antes de la reorganización habrían sido condenados a términos de prisión fueron bajo el Código Penal 1170H, transformados en sentencias a términos en la cárcel, aunque eran condenas por delitos graves. Y las personas en esa clase de estado de encarcelamiento mantienen su elegibilidad para votar. Y eso quedó perfectamente claro gracias a una ley que se aprobó en el año 2016 o alrededor de ese tiempo, de la cual hablaré más detalladamente en un momento. Ahora, continuando con este folleto. Así que este folleto más largo aclara que en un centro de detención local, si alguien cumple condena por un delito menor, una sentencia de cárcel por delito grave. Si el tiempo de cárcel es una condición de la libertad condicional, ya sea por un delito menor o grave, o en una detención preventiva, esa persona es elegible para votar si cumple con los criterios de edad, ciudadanía, etc. Similar a si alguien está en libertad condicional, bajo palabra, supervisión obligatoria en PRCS. Libertad supervisada federal o tutela juvenil son elegibles para votar si, de otro modo, cumplen con los criterios. Ahora, en la página 2 de este folleto más largo, C.
señala que uno no puede votar por la condena de felonía estando encarcelado en prisión estatal, prisión federal o en un centro de detención local de acuerdo con, ya sabes, el acuerdo de la sección de Código 2910. Ahora, sería útil si el secretario de Estado, a través de folletos y quizás otros informes, hiciera más clara la distinción entre los arreglos del Código Penal 2910 y las sentencias de cárcel por delitos, de acuerdo con el 1170H, porque esa distinción es absolutamente crítica. En el caso de un acuerdo del Código Penal 2910, la persona ha sido condenada a cumplir una pena de prisión. Es decir, la sentencia del juez era una pena de prisión. Pero, por razones logísticas de alojamiento, el CDCR, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, hace un acuerdo con un gobierno local, cárceles del condado o de la ciudad, para alojar a personas que de otro modo serían legalmente retenidas en la prisión estatal en una instalación local. Esas personas todavía se consideran estar cumpliendo una condena en prisión estatal, aunque no se encuentren físicamente en la prisión estatal. Y debido a que se considera oficialmente que están cumpliendo una pena de prisión, no tienen derecho a votar conforme a la Constitución estatal y las leyes vigentes de elecciones. Contrasta el escenario 2910 con el escenario 1170H, donde alguien recibe una sentencia de cárcel por delito grave. Cuando alguien es condenado a una pena de prisión por un delito grave conforme a la sentencia de reordenación 1170H, esa persona sigue siendo elegible para votar. Entonces, este segundo folleto lo hace bien. PERP podría ser más claro porque, de nuevo, la distinción entre esos dos tipos de encarcelamiento en prisión por un delito grave puede ser difícil de entender. Y como cuestión de hecho, muchas de las personas que están haciendo eso pueden o no estar al tanto de cuál es realmente su situación actual. Así que con claridad, pienso que una mayor transparencia, tanto por parte de CDCR como de las instalaciones de detención locales, sobre el estado exacto de los acuerdos y arreglos existentes, sería realmente útil. Y, por supuesto, mayores esfuerzos para educar a las personas en el interior sobre sus derechos. También serían útiles, y llegaré a algunos de los esfuerzos en esa línea más adelante en esta presentación. Por lo tanto, el segundo folleto, que es notablemente más largo, y lleva por título Derecho al voto, presenta en la columna situada en el lado izquierdo la referencia a una condena de prisión por un delito grave, aclarando en primer lugar y de manera explícita que se refiere exactamente a un caso específico que se da en un centro de detención local. Así que esa es una sentencia de cárcel por delito grave. Y luego continúa en la página número 2 también para describir de manera más detallada y profunda el escenario de la sección 2910, que afecta a un centro de detención local. Y así, esta versión del folleto también lo hace correctamente. Sin embargo, nuevamente, la cuestión es si los lectores de estos folletos tienen la capacidad de comprender realmente la diferencia entre, pues, estos dos tipos distintos de escenarios referentes a estar encarcelado en una prisión. Además, entender cuál de estos tipos de escenarios se aplica a la situación particular de cada individuo es otra cuestión que puede resultar bastante compleja. Ahora, hablando sobre la Constitución de California, el artículo 2 se ocupa de los derechos de voto, y existen dos secciones principales que regulan la elegibilidad de los votantes. Así que, refiriéndonos al artículo 2, sección 2, que se muestra en la pantalla, dice lo siguiente. Subdivisión A. Un ciudadano estadounidense de 18 años y residente en este estado puede votar
pero está descalificado si cumple condena en prisión estatal o federal. Como se indica en la sección 4, recuperarán el derecho de voto al terminar su término de prisión. Esta sección fue enmendada en 2020 por la Proposición 17, aprobada por los votantes. Ahora, la sección 4, a su vez, establece que la legislatura prohibirá prácticas indebidas que afecten las elecciones y dispondrá la descalificación de electores que sean mentalmente incompetentes o estén cumpliendo una condena estatal o federal por la comisión de un delito grave. Esa sección también fue modificada por la propuesta 17 en 2020, que eliminó una prohibición para votar a aquellos en libertad condicional. Entonces, antes de la propuesta 17, además de un término de prisión, estar en libertad condicional también descalificaba. La propuesta 17 quitó la descalificación por libertad condicional. Ahora alguien en libertad condicional puede votar. Y el texto constitucional de nuevo obliga a la legislatura a aplicar esto mediante leyes electorales que descalificarán a alguien que esté, según la Constitución, cumpliendo una condena en una prisión estatal o federal por un delito gravemente. Actualmente, en el Código Electoral, ese mandato que exige que la legislatura regule de manera adecuada la elegibilidad para votar de los ciudadanos votantes aparece mencionado específicamente en la sección 2001 del Código Electoral, que he compartido visualmente en la pantalla del vídeo. Lo leeré. 2001A. Quien tenga derecho a registrarse para votar debe ser ciudadano estadounidense, residente en California, y no estar en prisión por un delito grave, y tener como mínimo 18 años cumplidos en las próximas elecciones. Me detendré aquí. Notarás que aquí no coincide exactamente el lenguaje de la Constitución en la subdivisión A del Estatuto, pero luego, la subdivisión C del mismo Estatuto lo especifica de manera detallada que sigue fielmente el lenguaje constitucional. Para preinscribirse en B de 2101, ser ciudadano de EE, vivir en California y no estar preso por delito grave, y tendrá 16 años. Pueden preinscribirse a los 16, pero solo votan cuando cumplen 18. La subdivisión C, y esto es realmente muy importante, la subdivisión C de la sección 2101 del Código Electoral establece lo siguiente. Para esta sección, aplican estas definiciones. 1. Encarcelado significa estar cumpliendo una condena en prisión estatal o federal. Aviso de pena de prisión es el lenguaje constitucional. Y 2. La condena no incluye una adjudicación juvenil hecha conforme a la sección 203 del Código de Bienestar e Instituciones. La sección 2101 tiene, especialmente en la disposición clave, aplicable a la elegibilidad o inelegibilidad de aquellos que cumplen una condena en una prisión estatal o federal y la elegibilidad de aquellos que, de otro modo, cumplen con los criterios y que no están cumpliendo tal condena. Esa sección tiene actualmente la forma que presenta hoy en día como resultado directo de la aprobación de dos leyes en tiempos pasados, en la última década. Una de ellas es la AB 2466 de 2016, a la que hice referencia anteriormente en esta charla, y la otra es la AB 646, que fue una ley complementaria relacionada con la propuesta 17 en 2020. Ahora, esto es muy importante, María. El primero de estos, AB 2466, es notable. Debido a la ironía, y eso enlaza con lo que mencioné anteriormente acerca de los actores bien intencionados que están impulsando desinformación electoral, dado que el actual secretario de Estado fue quien presentó esa ley en el año 2016, que fue aprobado por la legislatura y posteriormente ratificado por el gobernador. Así que AB 2466 aclaró la definición de encarcelamiento de la siguiente manera.
La sección relevante del proyecto de ley AB 2466 de 2016 se muestra actualmente en su pantalla. Es un poco diferente al 2101 tal como se encuentra hoy en día porque la renumeración y también el uso de la expresión condena de prisión en lugar de término de prisión, pero lo que hizo el AB 2466, que es relevante, es que hizo que la definición de encarcelado dijera en ese momento que encarcelar significa cumplir actualmente una condena en una prisión estatal o federal. En 2020, la Asamblea presentó el proyecto 646 como complemento de la propuesta 17, que se aprobó como ACA y luego como propuesta 17. Ese complemento alineó el lenguaje estatutario con el nuevo lenguaje constitucional relacionado con el término de prisión y también había eliminado todas las descalificaciones referentes a la libertad condicional. Y puedes notar que la numeración, la rotulación es un poco diferente porque, mientras tanto, el régimen de preinscripción se había implementado o introducido en la ley. Y eso nos lleva a cómo se presenta el 2101 hoy en día. Ahora, tener el derecho a votar y contar con las protecciones en torno a la elegibilidad en los libros es un aspecto importante del problema. La ley es importante, pero en la práctica a muchas personas encarceladas les cuesta mucho votar, o bien los obstáculos logísticos se interponen en el camino o la falta de información sobre la elegibilidad también puede ser un impedimento. Algunos de los obstáculos más comunes que enfrentan las personas en la cárcel que son elegibles para votar son los siguientes. No recibir su papeleta, incluso si están debidamente registrados, eso puede suceder de varias maneras, que van desde no ser distribuida adecuadamente a través del proceso postal, lo cual podría ocurrir. Definitivamente tendría que estar sujeto a una queja formal. Una persona podría estar registrada en el exterior y la papeleta se envía a su dirección de casa. Y si no han actualizado convenientemente la dirección postal a la de la cárcel donde están retenidos, les será muy difícil lograr recibir esa papeleta electoral. Entonces, una persona que planea regresar a una dirección anterior, pongamos por caso en San Diego, pero que actualmente está detenida en San Mateo, debería declarar su dirección de casa como su residencia oficial a efectos de residencia y para cualquier trámite administrativo local requerido. Esto garantizará que su registro refleje fielmente sus intenciones futuras de manera adecuada y precisa. Las elecciones deben seguir siendo en la de San Diego, pero su dirección postal debe ser la de la cárcel donde están, para asegurar que la papeleta les llegue. Ahora, dado que las personas entran y salen de las cárceles, a veces de manera impredecible, el proceso de cambiar la dirección postal o enviar el correo a su casa 421 puede llevar tiempo y causar que alguien, ya sabes, posiblemente pierdan la oportunidad de votar. Ahora, muchas personas que están en la cárcel son personas sin hogar, es decir, no tienen una residencia permanente a la que regresar y tal vez no la tenían cuando ingresaron. Alguien que esté sin hogar o sin vivienda debería poner como su dirección algún lugar que frecuentan, que incluso podría ser una intersección de calles, que eso
establecerá su residencia y también los ubicará en el distrito correcto para efectos de asuntos de elecciones locales. Y si alguien que está sin hogar se encuentra encarcelado en la prisión, la dirección postal en su registro o re-registro debiera reflejarse como la dirección postal correspondiente a la cárcel. Si una persona sin hogar está encarcelada, su dirección de registro debe cambiarse a la de la cárcel. Esto asegura que toda la correspondencia llegue correctamente, protegiendo así sus derechos y garantizando que reciba todas las notificaciones relevantes de manera oportuna, evitando pérdidas de información crucial que puedan afectar su situación legal y derechos. En principio, alguien en la cárcel puede hacer esto, pero la logística y el tiempo pueden significa que en la práctica no es realmente posible hacer eso. Así que, si no estás encarcelado, puedes votar el mismo día yendo a un centro de votación. Lo siento mucho, registro y votación el mismo día al presentarse en un centro de votación. Registrándose de manera condicional, sujeta a un proceso de verificación, emitiendo un voto provisional que, suponiendo que la verificación sea exitosa, dicho voto se contará y se procesará normalmente como si uno ya se hubiera registrado dentro del límite del plazo normal de registro y hubiera emitido un voto perfectamente ordinario. Normalmente, el plazo de inscripción es 15 días antes de las elecciones, así que para las elecciones de noviembre de 2024, que ocurren el 5 de noviembre, la fecha límite de inscripción es el 21 de octubre. No obstante, después del 21 de octubre. Como mencioné antes, es posible realizar un proceso provisional condicional. La votación provisional está claramente descrita en el Código Electoral, específicamente en la sección 14.310, así como en diversas otras partes significativas de ese código. Porque el proceso necesita de manera indispensable la intervención activa y directa de funcionarios del ámbito electoral, lo cual añade una capa de dificultad logística bastante importante y significativa para cualquier persona que esté encarcelada. Una persona en la cárcel no tiene la opción de acudir personalmente a un centro de votación externo, pero puede solicitar, con la debida antelación de unos días, a la oficina electoral un voto provisional bajo las condiciones de un registro condicional. No obstante, saber que toma tiempo que esas cosas se entreguen de manera efectiva. La probabilidad de que logres conseguir una entrega y posterior recogida de esos votos provisionales el mismo día de las elecciones en muchas localidades es extremadamente poco probable que ocurra y, por lo tanto, la persona que está en la cárcel, lamentablemente, en la práctica, no disfruta plenamente del mismo derecho a votar con libertad que alguien que no está encarcelado disfruta sin problemas. En días de elecciones, la opción de registrarse condicionalmente y votar provisionalmente. Lo que no significa que no se haya hecho. Quiero decir, hay historias de intrépidos funcionarios electorales que entregan y recogen personalmente boletas condicionales de los votantes. Pero, ciertamente no es algo que esté siempre garantizado. Ahora, algunos esfuerzos para corregir esa situación específica fueron presentados en un proyecto de ley legislativo, AB 544, el cual fue aprobado por ambas cámaras en este último periodo, pero finalmente fue vetado por el gobernador. Y voy a echar un vistazo rápido a la AB 544, que aunque no es la ley, sin embargo muestra algunos de los problemas legales que aún quedan por abordar. Futuras iniciativas legislativas o administrativas podrían intentar aliviar. AB 544, en su versión definitiva que fue aprobada con éxito por ambas cámaras legislativas, habría establecido un programa de subvenciones destinado a beneficiar a determinados grupos o proyectos específicos.
para 3 condados seleccionados, para llevar a cabo un programa piloto entre 2026 y 2028. Entonces no se habría aplicado a las importantes elecciones venideras que se aproximan. Y esos concretos condados seleccionados fueron los de San Benito, San Mateo y Santa Cruz, y lo que requeriría que hicieran. Para recibir esa financiación y a qué se destinaría el dinero sería crear votación presencial para todas las personas encarceladas elegibles en cada instalación penitenciaria del condado, permitir que una persona encarcelada elegible realice cualquiera de las siguientes acciones. 1. Emitir su voto y devolver por correo el voto del votante. 2. Inscribirse, actualizar el registro electoral y votar conforme a la sección 2170. La sección 2170 del Código Electoral actualmente es la disposición de registro de votantes condicional. 3. Recibir y votar con papeleta provisional según la sección 14. 3. 10 es la sección de papeletas provisionales que mencionamos antes. Y 4. Recibir una papeleta de reemplazo tras verificar que el funcionario electoral no ha recibido una papeleta para la misma elección del votante. Si el funcionario electoral no puede verificar si ha recibido una boleta para esa elección del votante, puede emitir una provisional. La disposición a la que quiero llamar la atención se refiere a las dos disposiciones importantes que facilitan el registro condicional y el proceso de emisión de votos provisionales. Además, es de suma importancia asegurar que en todos los centros de votación, dentro de las cárceles, se permita votar. Una papeleta provisional o de reemplazo regular, utilizando una máquina de votación accesible que ofrece una experiencia de votación privada e independiente, creando esencialmente un centro de votación en la cárcel, lo cual ya ha sido objeto de programas piloto en el condado de Los Ángeles, que han sido bastante exitosos, y existen otros programas en Chicago, pero esos programas no son el tema de esto. De nuevo, quiero hablar sobre lo que los requisitos de la AB 544 habrían permitido en términos de votación provisional. Aunque el proyecto de ley fue aprobado, fue vetado el 22 de septiembre por el gobernador, quien explicó básicamente que había problemas de presupuesto fiscal para el veto. La ironía de quizás ser que la versión original del proyecto de ley no era la creación de un programa de subvenciones, sino más bien, digamos que la primera versión sustantiva del proyecto de ley, que fue la segunda versión del proyecto de ley, pasó por varias enmiendas de 2023 a 2024, creando los mandatos para los procesos de votación presencial, pero no fue exactamente un programa de ayudas, según la Constitución. Mandatos estatales. En algunas circunstancias se requería apoyo adicional para aquellas localidades que realmente lo merecían. Pero no se diseñó originalmente para ser un programa de subvenciones. Eso fue parte de una serie de compromisos que extendieron el plazo a 2026 y lo limitaron de todas las localidades del estado a solo 3 programas piloto y transformó lo que habría sido un programa permanente en un programa piloto temporal. Sin embargo, uno puede cuestionar seriamente si deberíamos considerar si este programa realmente está protegiendo los derechos fundamentales de los votantes, si debería ser tratado simplemente como un paquete de gasto que se reduce a una cuestión económica. Es importante reflexionar sobre el impacto mayor que un programa así puede tener en la sociedad. Sin embargo, algo que el gobernador dice en ese breve mensaje de veto es muy cierto. Y eso es, cito, los condados pueden establecer este tipo de programas sin autoridad estatutaria. Y por implicación, lo que también quiere decir es, sin contar con financiación proporcionada directamente por el Estado, sino más bien utilizando los recursos ya existentes en los condados. Esto podría lograrse de dos maneras. Una opción sería recaudar fondos adicionales
específicamente para dedicar al nuevo programa. Otra posibilidad sería simplemente reasignar los fondos ya existentes dentro del presupuesto del condado, puesto que no está necesariamente claro si proporcionar los centros de votación en una cárcel requiere un gasto de dinero desproporcionado en relación con lo que ya hacen los condados al ofrecer instalaciones de votación en otras circunstancias similares. Combinado cuidadosamente con las múltiples funciones y tareas importantes que los alguaciles ya llevan a cabo de manera habitual dentro de la comunidad. Y también en el interior de sus instalaciones carcelarias. Hay muchos lugares que sirven, ya sabes, como lugares que tienen otras funciones cívicas, como iglesias o escuelas, etcétera, que tienen poblaciones más pequeñas, ya sabes, ordinarias, de lo que podría tener una cárcel. Y, a menudo, la logística de seguridad se exagera cuando los alguaciles dicen que es demasiado difícil hacer estas cosas, ya que lugares como Los Ángeles y Chicago han demostrado ser bastante populares. Así que prometí algunas palabras sobre la relación entre los derechos de voto y el alcance del voto, y voy a ser muy breve, ya que este video se ha alargado un poco más de lo que esperaba. Entonces, cuando hablamos del derecho a votar, lo veo estrictamente como un derecho que alguien tiene para ejercer o no ejercer según su voluntad. La clave. El factor determinante para establecer si realmente se poseen derechos de voto no se centra únicamente en votar o no, sino en la posibilidad concreta de hacerlo si se desea, y en la capacidad para tomar una decisión verdaderamente informada al respecto. Esto requiere un acceso adecuado a información clara y detallada sobre la elegibilidad, las implicaciones del acto de votar y los procesos relevantes en los cuales dicho voto forma parte integral del contexto cívico más amplio y complejo, y procesos políticos más amplios. Dicho esto, la participación real en las elecciones puede ser una métrica útil que podría indicar si las personas tienen una capacidad significativa para ejercer su derecho al voto o si existen numerosos obstáculos en el camino que lo impiden. Algunos condados hacen un trabajo mucho mejor que otros en cuanto al porcentaje de votantes elegibles que están registrados y que finalmente se presentan y votan. El condado de San Francisco muestra cifras relativamente más altas en comparación con muchos otros condados del estado, y esto probablemente se deba en gran medida al hecho de que cuentan con una oficina dedicada exclusivamente dentro del departamento del sheriff, su oficina de servicios legales, que se encarga de el registro y la facilitación del voto dentro de las cárceles administradas por el condado de San Francisco y obtienen un porcentaje más alto de participación electoral que los condados vecinos en el área de la Bahía, por ejemplo. La AB 544, o un tipo similar de programa implementado hoy en día que tú sabes que cualquier condado podría, por su propia iniciativa, instituir el tipo de procesos que AB 544 habría obligado a sus beneficiarios de subvenciones a hacer por un periodo de tiempo determinado. Sabes, ese tipo de programas puede que no sean una solución definitiva para todos los problemas, pero al menos podrían conseguir eliminar ciertos tipos de obstáculos y objeciones que a menudo encontramos en el camino. La afirmación que los derechos de voto se respetan en las instalaciones penitenciarias para todos los votantes elegibles. En un sistema que aspira a ser democrático y, aunque el diseño constitucional original de los Estados Unidos no era una democracia, sin embargo, la cultura política hoy en día es en gran medida democrática. Por lo tanto,
La legitimidad política de nuestras leyes y sistemas gubernamentales debería evaluarse, al menos en parte, en términos de normas democráticas. La participación política de los ciudadanos es un principio fundamental de la legitimidad democrática, y si se excluye a las personas de ejercer sus derechos políticos, en esa medida se pone en duda la legitimidad del sistema. La legitimidad de la ley aplicada a los sujetos legales es una función de que esos sujetos sean, en última instancia, también autores de esa ley a través de procesos democráticos. En la concepción de la democracia en la antigua Grecia, los ciudadanos participaban activamente y no existían elecciones formales, sirviendo como la función de elegir representantes, sino representantes elegidos por sorteo de toda la población ciudadana. Por lo tanto, cualquier persona corriente podría ser llamada para cumplir con las funciones de un legislador. Ahora, los sistemas democráticos representativos modernos carecen de ese grado de, digamos, confianza plena en el demos. En ese sentido, no son democráticos de forma directa. Sin embargo, sí tienen la ventaja sobre el sistema antiguo de eliminar las exclusiones categóricas que abundaban en el sistema antiguo. Por ejemplo, la exclusión de las mujeres y en el sistema griego. Categorías como la esclavitud que existía. Ahora, ¿hasta qué punto existen formas de esclavitud en nuestro sistema actual de Estados Unidos? A causa de la 13ª enmienda y disposiciones constitucionales estatales equivalentes, es un tema para otra ocasión. Pero ya sea que estemos hablando de democracia directa o democracia representativa, la teoría de la legitimidad democrática es la siguiente. Una ley que impone deberes, cargas, responsabilidades y restricciones a los sujetos es democráticamente legítima en la medida en que esos sujetos hayan tenido, justo decir, en el proceso mediante el cual se promulgan, mantienen y revisan las leyes. Si alguna clase de persona sometida a la ley es sistemáticamente excluida de esos procesos políticos, en esa medida, la ley con respecto a ellas carece de legitimidad. Ahora, las personas encarceladas están entre las más afectadas. De hecho, alguien que está encarcelado en una cárcel está sujeto a la institución total de control sobre su propia persona y su modo de vivir la vida día a día. Por lo tanto, según este argumento, la legitimidad democrática de una ley como esta es cuestionable si la persona más afectada por ella no tiene absolutamente ninguna posibilidad de influir en su aplicación o de revisar de ninguna manera las leyes que rigen esas instituciones. Por lo tanto, si uno quiere afirmar que el sistema carcelario, administrando castigos, en la aplicación de la ley penal en este país es legítimo y cumple con los criterios democráticos básicos, debería ser el caso que, incluso las personas que son condenadas por delitos y sentenciadas a encarcelamiento, deberían tener el derecho a votar. De lo contrario, la ley tal como se aplica a ellos no se fundamenta realmente en un Estado de derecho democrático, sino que es simplemente una imposición de fuerza bruta. Dicho esto, el derecho al sufragio no es, de manera inherente, en todos los casos, lo mismo que la obligación de ejercer el voto. En algunos países es obligatorio acudir a las urnas para los ciudadanos, y pueden, por ejemplo, recibir una multa si deciden no hacerlo o afrontar otras consecuencias civiles.
Eso no ocurre en Estados Unidos, donde no hay obligación de votar. Alguien puede tener derecho al voto, valorarlo mucho, pero aún así no ejercerlo. Y dada la experiencia de muchas personas que están encarceladas injustamente o en condiciones que carecen de justicia, igualdad y equidad entre diferentes grupos sociales, una falta de fe en el sistema está justificado hasta cierto punto y, bajo ninguna circunstancia, debe ser motivo de vergüenza para alguien que elige no ejercer su voto. Más bien, lo que deben hacer los defensores es asegurar que se proteja el derecho al voto y que el conocimiento y los medios para ejercerlo estén disponibles para ellos, quienes poseen ese derecho. Y lo que decidan hacer con él en cuanto a ejercerlo es su elección. Voy a terminar aquí. Mi dirección de correo electrónico está disponible en su pantalla. Es erics@prisonerswithchildren.org. No duden en enviarme cualquier pregunta, comentario o crítica que deseen compartir. Muchas gracias.